Se está terminando la primera semana del gobierno del presidente Sebastián Piñera y han sido varios los temas que han concentrado la atención de los chilenos en estos días para conversar acerca del escándalo en Carabineros, de La Haya, de Punta Peuco y también otros temas. Nos encontramos con el senador y exministro Andrés Alamán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en EMOL TV. Gracias por invitarme, Alicia. Ha sido una semana... Ha sido una semana movida, así como, una semana como se llama la película Mujer Fantástica, claro, esto podría ser llamado, se podría llamar la semana perfecta. La semana perfecta. A ver, partamos por ahí. ¿Por qué sería una semana perfecta? A ver, que yo creo realmente que la instalación del gobierno ha sido realmente muy positiva y creo que han habido a lo menos 3 hechos importantes en esta semana. Primero, una demostración de autoridad que se requería en Carabineros. Mire, muchas veces la autoridad se ejerce por presencia. Aquí no fue necesario pedirle la renuncia a los anteriores directores o al anterior director general de Carabineros. Él mismo se dio cuenta que estaba en una situación de, por así decirlo, de un liderazgo extraordinariamente debilitado. En consecuencia, él presenta su renuncia y esto abre paso a la posibilidad de una reformulación profunda en Carabineros, que es absolutamente importante. ¿Y cuáles son sus impresiones respecto al nuevo general director de Carabineros? Yo tengo la mejor impresión de él. Yo tengo la mejor impresión de él. Creo que él le va a corresponder hacer lo que no se hizo antes, es decir, una reestructuración, una reformulación, una modernización profunda en Carabineros, y es una persona que tiene todas las condiciones para hacerlo. Después tenemos ya la próxima semana La Haya. Otra vez Chile actúa con política de Estado. Hubo reuniones del presidente Piñera con los expresidentes de la República. El canciller se reunió tanto con los ex cancilleres como con una delegación parlamentaria que vamos a estar en La Haya y vamos a defender la posición de Chile en una sola línea. Y por último, en un aspecto más político, creo que la reunión del día de ayer de Chile Vamos con el gobierno es también, Alicia, muy importante. Si usted se fija, los 4 años del gobierno anterior se caracterizaron por una coalición de gobierno permanentemente en disputa. Yo creo que no exagero si digo que muchas veces la nueva mayoría fue una verdadera bolsa de gatos. Y eso realmente afecta a la hora de gobernar. La gente, cuando elige un gobierno, quiere que ese gobierno haga la pega, la haga bien, la haga en orden, la haga en forma coordinada, y no le gusta que estas peleas o estas diferencias se transformen o entraven la acción de gobierno. Senador, usted apunta a que ha sido una semana perfecta por diversos temas que vamos a ir tratando, ya que cada uno no ha estado exento de polémicas. Partamos por el tema de Carabineros, que ya, como me comentó, tiene una visión bastante positiva de todo lo que fue la polémica en torno al tema de la renuncia del general Villalobos, y también no estuvo exento de polémicas el nuevo nombramiento del general director Soto, considerando el tema de que hubo filtraciones respecto a sanciones pasadas. Ahí yo le doy... ayer el senador Arboe apuntaba a malas intenciones por parte del diputado Gutiérrez. ¿Usted también lo cree así? Bueno, el diputado Gutiérrez se caracteriza por ser una persona que tiene una permanente mala intención. Él actúa en la política en forma aviesa y en forma permanentemente con mala leche. Entonces a mí no me extraña las actuaciones que pueda tener el diputado Gutiérrez. Todavía está teniendo que pagar las costas del juicio porque, en definitiva, cuando demandó al expresidente Piñera se demostró que la demanda que él había formulado y la querella que había formulado finalmente no tenía ningún fundamento y fue condenado con costas. Y en torno a la renuncia y al nuevo nombramiento del general director, ¿cree que se manejó bien el tema de aceptar la renuncia, poner a Julio Pineda y luego elegir a Hermes Soto? Por supuesto, porque había que tomarse por lo menos un día para ver cómo se reformulaba el cuadro de la situación. Yo le vuelvo a decir, la mejor autoridad es la que se ejerce por presencia. El general Villalobos se dio cuenta que no tenía piso para continuar al mando de Carabineros y él presentó su renuncia. ¿Y valoran que lo haya hecho con el nuevo gobierno y no en el gobierno de Bachelet? Mire, yo creo que esto era una situación que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. En fin, se dio de esta manera, pero lo importante es mirar hacia adelante. El gobierno del presidente Piñera ha dicho que una de las primeras cosas que vamos a hacer son estos 5 acuerdos nacionales. Uno de esos acuerdos nacionales es el acuerdo que tiene que ver con seguridad. Y un aspecto fundamental de ese acuerdo es el proceso de modernización de Carabineros. Usted comprenderá, pues, Alicia, que con un mando institucional debilitado, cualquier proceso de modernización no va ni a la esquina. Entonces se necesitaba un mando absolutamente nuevo, renovado, distinto, que es precisamente el que va a permitir esta reformulación, mire, institucional, de control, operativa de Carabineros, que se requiere hace mucho rato. Y es de la mano de esta modernización de la cual usted habla que se recupera la confianza. ¿Cómo se sale de la crisis de esta institución tan importante para la seguridad y para todos los chilenos? Yo creo que dimos el primer paso. ¿Sabe usted por qué? Porque
por la razón que sea. Yo no estoy haciendo aquí una crítica específica, pero ¿cuál era el hecho objetivo? Que el alto mando y particularmente el general director de Carabineros estaba sometido a un permanente cuestionamiento. Vuelvo a decir, su liderazgo estaba extraordinariamente debilitado. A donde iba, ustedes mismos los periodistas le preguntaban, bueno, ¿le pidieron la renuncia? ¿No le pidieron la renuncia? ¿Va a renunciar? ¿No va a renunciar? ¿Hasta cuándo sigue? ¿Hasta cuándo no sigue? Bueno, esa era una situación insostenible. Yo he sido ministro de Defensa. Carabineros es una institución, por así decirlo, de formación militarizada, y en ese sentido el mando tiene que ser siempre muy fuerte, el mando tiene que ser siempre vertical, enérgico, responsable. Entonces había una situación de objetivo de debilitamiento. ¿Usted cree que con el general Villalobos podríamos haber iniciado un proceso de modernización de Carabineros? Por supuesto que no. Por eso que creo que toda la situación se manejó extraordinariamente bien. Senador, por otra parte, estamos a puertas de presentar nuestros alegatos y defender el territorio nacional en la Corte Internacional de La Haya. Cuénteme cuáles son sus impresiones de cómo viaja la delegación chilena y cuáles son también los posibles escenarios y cómo la ciudadanía debería presentarse ante esos posibles escenarios. Bueno, mire, a ver, estamos en una corte que a veces saca un conejo del sombrero, no es así como lo hizo precisamente en la disputa anterior que tuvimos con Perú. Ahí en ese caso el fallo fue bastante insólito. Jurídicamente se le da toda la razón a Chile, entonces cuando uno esperaba que hubiera dicho que nuestro límite terminaba en las 200 millas, llegan en la milla 80 y inventan una diagonal que no se le había ocurrido a nadie y que nadie le había pedido. Por lo tanto, estamos frente a una corte que de pronto tiene estos afanes de creatividad. Ahora, yo creo que en este caso esa discrecionalidad está bastante acotada por dos razones. Porque cuando nosotros interpusimos la excepción preliminar, porque es bueno saberlo para recordárselo también a la gente, Bolivia partió pidiendo que que se decretara que Chile tenía la obligación de negociar una salida soberana al mar, es decir, era una negociación que no era negociación, porque era como quien dice, decir, mire, siéntese usted a la mesa, pero de antemano el resultado tiene que ser que usted me tiene que conceder a mí una parte de su territorio. La Corte ya redujo esa aspiración inicial boliviana, porque la propia demanda boliviana también se dio cuenta que era absolutamente absurda. Entonces, lo que estamos discutiendo hoy día es si existe o no existe por parte de Chile una obligación de negociar, pero bajo ninguna circunstancia puede haber una, como quien dice, solución predeterminada a esa negociación. Por así decirlo, es una negociación, en el evento que se declare, que yo espero que no se declare, es una negociación sin resultado predeterminado. Y la segunda cosa importante, Alicia, es la siguiente, que Bolivia ha tenido que reconocer, nunca lo había hecho hasta ahora, que el tratado de 1904, que es el que regula los límites, es un tratado que está vigente. No lo están discutiendo. Cuando hay un tratado bilateral vigente, nunca un tercero puede hacer que ese tratado cambie. Claro. La única posibilidad de que un tratado bilateral cambie es que ambas partes estén de acuerdo. Y nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en modificar ese tratado. Senador. Entonces la Corte tiene, como quien dice, como decía el presidente Frey, ¿es una corte creativa? Sí, pero tiene un terreno, en este caso, extraordinariamente acotado. Pero también estábamos bien ahí, con una mirada bien positiva para el escenario con Perú, sin embargo la ciudadanía se vio golpeada con el fallo. ¿Puede suceder lo mismo? Bueno, por eso yo le digo, cuando uno está en un litigio, en una corte de esta naturaleza, que debiera... Mire, si esta fuera una corte que fallara absolutamente en derecho, nosotros no tendríamos ningún inconveniente. Pero hacemos este signo de interrogación y por eso que esta advertencia ha sido significativa. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Frey es de alguna manera reflejar una preocupación que existe. Pero le vuelvo a decir, yo espero, vamos a ver qué pasa con los alegatos, tengo la impresión de que el espacio de creatividad que tiene la Corte es mucho más pequeño que el que tenía en el caso anterior. Senador, y por otra parte usted hablaba de la palabra negociación. En torno a esa palabra quiero preguntarle qué le parecieron las declaraciones del senador Guillé previo a viajar con la delegación y si era correcto que aún así viajara después de haber dicho eso. Mire, yo creo que habría sido peor sacarlo quizás de la delegación. Todos le hicimos presente al senador Guillé que sus declaraciones habían sido equivocadas y fundamentalmente inoportunas. Se le dio un buen rascapacho, una buena capotera, ¿no? Pero bueno, finalmente el canciller resolvió que él se mantuviera en la delegación, pero yo le puedo asegurar que no va a cometer el error que cometió con esas declaraciones que fueron, le vuelvo a decir, equivocadas e inoportunas. Bueno, es un tema que da para mucho. En la próxima semana todos los ojos van a estar enfocados ahí. Vamos a estar enfocados allá, y esto dura 2 semanas, porque están primero los alegatos de Bolivia, que duran 2 días, después están las respuestas nuestras. El jueves. Claro, y después hay una parte final, que es como quien dice, el último... Claro, el clímax de todo ahí. Claro, el cierre final de los alegatos,
que tienen lugar en la semana subsiguiente. Senador, y dejando ese tema un poco en stand-by, vamos con Punta Peuco. En el cierre del gobierno de la presidenta Bachelet hubo toda una polémica en torno a este tema, las declaraciones del ministro Campos, de la vocera también, de la misma presidenta, en la última semana de gobierno. ¿Qué le parece toda esta situación, pero también qué le parece en torno a qué va a hacer el gobierno de Sebastián Piñera en ese tema? Yo sé que le han restado importancia, sin embargo, la ciudadanía es un tema latente para ellos. Sí, pero escúchame una cosa, a ver, todo el episodio de Punta Peuco, si hubiera que definirlo con una palabra, es impresentable. Pues si había una decisión política y había una decisión de cerrar Punta Peuco, que yo considero que es un error, obviamente que no se podía haber hecho a última hora, entre gallos y medianoche, no es así, supuestamente con un ministro de Justicia que dice que él no tiene nada que firmar, pero después reconoce que lo llamaron el día sábado y que querían que firmara un decreto a última hora. O sea, una desprolijidad absoluta. Yo creo que ese penal se justifica. Creo que una cosa es que las personas cumplan sus condenas, que en este caso son extraordinariamente severas, pero al mismo tiempo hay una cosa básica en garantizar la seguridad de esas mismas personas. Está totalmente descartado cerrarlo entonces. Mire, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, claramente ha señalado que no está en la agenda ni en el programa de gobierno cerrar Punta Peuco. Que había pasado la hoja, dijo ahí. Claro, que había que dar vuelta a la hoja. Pero igual una desprolijidad absoluta. Usted comprenderá que es como una decisión de esa naturaleza, con todas las implicancias políticas que tiene. Tomar la última hora, cuando entre paréntesis hasta el día de hoy, ¿cuál es la impresión que queda? La impresión que queda es que alguien llamó al ministro Campos para decirle que lo hiciera. Bueno, cuando uno es ministro de Estado, tiene solamente una persona arriba que le puede dar una instrucción, que le puede dar una orden. Entonces hay toda una discusión, que si fue la presidenta, que si no fue la presidenta, que si fue la jefa de gabinete, que si no fue la jefa de gabinete. Lo que ha dicho el ministro Campos es, quisieron que firmara este decreto a última hora, yo me negué, punto. Desprolijidad completa. Senador, por otra parte, respecto a otro tema, quiero tomar sus palabras, que fue, finalmente se llegó a consenso. Me imagino que las recuerda, las dijo cuando Una Mujer Fantástica ganó el Oscar y surgió todo este tema en torno a la ley, el proyecto de ley de identidad de género, de que le quitaron urgencia cuando el presidente Piñera asumió. ¿Qué pasa en torno a este tema? Mire, lo que ocurre es lo siguiente, hay consenso en que las personas mayores de edad que tienen esto que se llama, esta condición, porque es una condición que se denomina disforia de género, puedan acceder al cambio de su sexo registral y de su nombre. En eso existe hoy día un consenso, yo diría, casi unánime. ¿Dónde están las discrepancias? Las discrepancias están en cuál es la situación que tiene que ocurrir con los niños muy chiquititos o con aquellos que son jóvenes o adolescentes, y también por problemas de tramitación legislativa. La situación de las personas que tienen vínculo matrimonial no disuelto quedó absolutamente charqueado el proyecto. Usted mira el proyecto hoy día, el que nosotros despachamos del Senado y el que vuelve a la Cámara de Diputados, y verdaderamente es absolutamente incomprensible. Entonces, existe un consenso en que las personas mayores de edad, la situación de Daniela Vega, deben tener esta solución jurídica administrativa, que frente al registro civil de identificación pueden solicitar su cambio de sexo registral. ¿Está de acuerdo con que no sea prioridad y se le haya quitado la urgencia? Mire, yo creo que estos temas, lo ideal es alcanzar un acuerdo en estas materias. Entre paréntesis, el gobierno le puso finalmente una urgencia, creo que de 30 días. Por lo tanto, esto debería poder despacharse. Pero le vuelvo a decir, ¿dónde están las diferencias? Las diferencias están precisamente en el tratamiento de los niños y está en la situación de las personas que tienen un vínculo matrimonial no disuelto. Eso quedó muy mal trabajado en la Cámara de Diputados. Hablando de consenso, otro tema que dio de qué hablar en la primera semana de gobierno involucra también a una ministra muy cercana a usted, la ministra del Medio Ambiente, en torno al tema del caso Dominga. Ahí la ministra fue bien clara en anunciar que el gobierno se marginará del proceso de conciliación, y muchos apuntaron críticas a que la ministra quiere mantener buenas relaciones con activistas pro medio ambiente en el principio de su mandato. Pero mire, no pretenderá que yo discrepe con mi señora, sería terrible. Esperemos que no tenga problemas en la casa, pero quiero saber yo creo que su opinión respecto a esto. Usted comprenderá que no me corresponde a mí ahondar en la decisión que se tomó, pero me parece que jurídica y políticamente fue lo correcto, era lo que había que hacer. ¿Y cómo respondería a las críticas que apuntan a que la ministra quiso mantenerse de aliado? A eso tiene que invitarla usted para acá, la sienta aquí y le pregunta directamente a ella. No va a entrar en profundidad en cuanto de ninguna manera. Y al proyecto Dominga. Mire, yo creo, le vuelvo a decir, yo creo que mi mujer, yo estoy muy orgulloso que ella sea ministra de Medio Ambiente, es una persona que tiene todas las competencias para desempeñarse bien en el servicio público. Creo que las decisiones que ha tomado en estas primeras semanas han sido correctas,
pero el resto tiene que correr ella con colores propios. Yo la apoyo como corresponde. Entonces lo llevo a otro tema que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo hace un par de días: no queremos que avance el proyecto de constitución de Bachelet. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo va a funcionar esto? Que hasta ahora se han visto buenas relaciones entre oposición y gobierno. Pero Alicia, si ese es un proyecto, de mando. Escúchame una cosa, ese es un proyecto que nació muerto. Todo lo demás, todo lo que se quiera decir es simplemente música. En primer lugar, porque es un proyecto que no tiene ni siquiera el apoyo de las bancadas de la ex nueva mayoría. Le quiero decir además otra cosa. Para que pueda avanzar una reforma constitucional, se requiere que hayan 3/5 de los... Para algunas disposiciones tienen que haber 3/5 de los votos y para otras tienen que haber 2/3 de los votos. No hay respecto de ese proyecto ni 3/5 ni 2/3. Por lo tanto, pretender mantenerlo vigente es simplemente engañar a la opinión pública. Es un proyecto que nació muerto y que desde mi punto de vista debería ser retirado por el actual Congreso para no perder el tiempo, porque no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Y más allá de que esto haya sido un saludo a la bandera y que los parlamentarios de la nueva mayoría digan que pretenden continuar con ese proyecto, lo cierto es el caso que ellos mismos dijeron que no los habían ni siquiera consultado respecto a su texto y tampoco he visto que cuando se analice el fondo haya mucha coincidencia con el mismo. De manera que tenemos tantas cosas que hacer en el Congreso. Mire, hay que sacar adelante 5 acuerdos: el acuerdo de la infancia, el acuerdo de seguridad ciudadana. Tenemos además los temas de un acuerdo nacional en pobreza, un acuerdo nacional en salud. Bueno, y además materias que se vienen por delante que son extraordinariamente importantes, que no alcanzaron a quedar en la primera lista de estos 5 grandes acuerdos nacionales. Por ejemplo, previsión. Usted comprenderá que la situación previsional requiere un ajuste significativo y eso hay que empezar a trabajarlo. Entonces, si tenemos una agenda tan contundente, que fue precisamente la agenda por la cual la gente votó en la última elección presidencial, yo creo que emborrachar la perdiz con un proyecto que no va a ninguna parte no tiene ni pies ni cabeza. Y dejando a un lado el tema del proyecto, pero sí hay cierta presión por parte de la ciudadanía respecto al tema de la nueva Constitución. ¿Lo van a dejar a un lado? ¿Lo van a tratar? Bueno, el ministro Chadwick dijo ayer que el gobierno iba a presentar en alguna oportunidad un proyecto de reforma de la Constitución porque hay un conjunto de disposiciones que realmente debieran poder ajustarse. Podemos hacer muchas cosas en términos de ajustes parciales a la Constitución. Senador, ¿qué le parecieron los dichos del ministro Varela, que apuntó que la ley de educación superior la iba a promulgar él, por lo tanto la iban a hacer bien? Ya hay críticas por parte incluso de Renovación Nacional del diputado Fuenzalida. ¿Qué le parecieron a usted? ¿Ahí falta el tinte político? No, quizás. yo creo que fue un mini error de lenguaje, porque obviamente que las leyes las promulga el presidente de la República. Pero mire, hay una cosa que es importante. Yo participé en la Comisión de Educación del Senado los últimos 4 años. Y efectivamente, muchos de los temas que fueron tan conflictivos en los últimos 4 años quedaron establecidos en leyes que van a tener que implementarse durante el actual gobierno. Entonces, por ejemplo, la gratuidad. La gratuidad quedó al 60%, pero quedó una escalerilla de gatillos, donde en definitiva, dependiendo del crecimiento del país, se avanza hacia un 70, un 80%. En materia de desmunicipalización, exactamente lo mismo, se estableció un itinerario gradual. Entonces, lo que le va a corresponder al ministro Varela, y él lo ha dicho bien, es precisamente implementar muchas de esas leyes que tengan, vale la redundancia, que tienen que ser aplicadas gradualmente. Yo creo que él va a hacer eso. Y ciertamente, si él estima que hay algunas cosas que corregir, las corregirá. Pero no creo que vaya a volver a decir que las leyes las promulga él. Entonces, en cuanto a las declaraciones, fue solo un error de comunicación ahí. Mínimo, un error mínimo, porque además es obvio que no las promulga él. Básicamente lo que quiso decir es que, en definitiva, él va a implementar de buena fe y de la mejor manera las leyes que son leyes de la República, que es lo que le corresponde hacer. Los gobiernos no terminan y parte todo de cero. Aquí hay, le vuelvo a decir, está la ley de gratuidad, está la ley de educación superior, está la ley de las universidades estatales, está el proceso de desmunicipalización. Todas esas leyes requieren implementación durante estos 4 años y esa es la tarea que le corresponde a él. Senador, hemos tratado varios temas. Para ir cerrando la entrevista, quiero que miremos el panorama del Congreso. Y para eso quiero que nos remontemos a los años 90, en que la Concertación tenía mayoría en el gobierno de Elwin, sin embargo, tenía que negociar con la derecha y usted cumplió un rol clave ahí en cuanto a las negociaciones. ¿Quién cree que va a cumplir ese rol en la oposición de hoy? Bueno, a ver, yo espero, primero, tenemos un problema. Por primera vez desde los años 90 no hay una sola oposición. Aquí hay varias oposiciones. Está el Frente Amplio por un lado, está el Partido Comunista por otro lado,
está la democracia cristiana que se está tratando de perfilar en forma propia, en forma separada, está el eje PS-PPD, de manera que nos encontramos con un escenario de mucha fragmentación. En consecuencia, vamos a tener que negociar los acuerdos con todos los líderes que existan de esta oposición que se cuenta tan disgregada. ¿Eso hace más difícil el camino? Lo hace más difícil. Lo más fácil es entenderse con un bloque sólido, unido. Pero en fin, así nos tocó y así lo vamos a sacar. ¿Y cree que el liderazgo se va a personificar en una persona en particular? No. Tengo entendido que no, pero ¿quién debería tomar un poquito ese rol? Le vuelvo a decir, si yo le menciono a una persona, lejos de hacerle un favor, le provoco, es como el abrazo del oso, le provoco un defecto, le provoco un efecto negativo. Yo creo que cada una, mire, por ahora nosotros tenemos que negociar institucionalmente. ¿Eso qué significa? Significa que las bancadas tienen, en el Congreso por lo menos tienen jefatura. Entonces tenemos que entendernos con los jefes que han sido designados en cada uno de los casos. Yo espero que ahí surjan esos liderazgos, pero mire, más importante que eso, hay un gran contraste entre el gobierno anterior y este gobierno en términos de lo que es, como quien dice, la acción política propiamente tal. ¿El gobierno anterior del presidente Piñera o el gobierno anterior de la presidenta Bachelet? Cuando partió el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cuál fue la señal del mes de marzo, del mes de abril? La famosa retroexcavadora. Hoy día estamos en una actitud completamente distinta. Lo que estamos diciendo es que precisamente lo que tiene que ser el sello de este gobierno, por lo menos de la primera parte de este gobierno, porque hacia el final los gobiernos ya finalmente se desata la campaña presidencial y empieza la competencia. Pero lo fundamental es que logremos alcanzar esos acuerdos. Mire, lo que hemos ¿Cree que este ambiente de consenso y de acuerdo se va a mantener en el tiempo por mucho tiempo? Yo espero que se mantenga por lo menos para que seamos capaces de sacar aquellas cosas que son fundamentales que yo le he mencionado. Mire, la situación de la Araucanía, si la situación de la Araucanía es tan compleja, es tan difícil, que un sector político no puede pretenderse resolverlo solo. El tema previsional, yo esperaría que tuviéramos un acuerdo en el tema previsional para empezar a corregir los muchos defectos que hay ahí. En consecuencia, yo creo que el clima es completamente distinto. Tengo la impresión que hay un clima de optimismo en el país. Fíjese que ha sido curioso esto. Las expectativas respecto del rumbo del país han cambiado radicalmente. Durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet, cada vez que le preguntaban a la gente, mire, ¿usted cree que el país va por buen camino, por buen rumbo, por mal rumbo? Siempre había una opinión mayoritaria en el sentido que iba por mal rumbo. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy día tenemos expectativas, no solamente los agentes económicos, sino en la opinión pública, muy positivas. Senador Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar con nosotros en EMOL TV. A usted, pues, muchas gracias. Nosotros los dejamos invitados a seguir informándose en emol.com y a seguir conectados como siempre aquí en EMOL TV. Nos vemos.